La última de las charlas la imparte Marta Fernández, profesora de FP de la rama de Industrias Alimentarias del Instituto Escultor Juan Villanueva. Llevamos, dentro de la plataforma Sus Food Degree, llevamos colaborando con el instituto pues desde el inicio, desde que se redactó la propuesta, y la verdad que estamos muy contentos con la colaboración que hemos establecido, y nos da, digamos, un usuario final, que son tanto profesores como alumnos de formación profesional reglada, que nosotros pues no llegamos a ella, ¿no? Entonces, Marta, antes de nada, disculparme por la demora, ¿vale?, que hemos ido acumulando a partir en las diferentes charlas. Y nada, compartimos lo más rápidamente posible la presentación, y esperemos que no tengamos más problemas técnicos. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros vamos a hablar desde el punto de vista educativo, así que nuestra participación lleva el título de Nuevas competencias en el ámbito de la sostenibilidad en la industria alimentaria. Bueno, ya me ha presentado Roberto, soy Marta Fernández y bueno, yo pertenezco al equipo docente de la familia profesional de industria alimentaria, pero bueno, realmente estoy representando aquí a dos familias profesionales. Una es industrias alimentarias y la otra es química y salud ambiental. Ambos impartimos ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior en el instituto, que bueno, como ya se ha dicho en esta webinar, está aquí en Pola de Siero, muy cerca de las instalaciones de Asincar. Bueno, nosotros tenemos aulas ordinarias, tenemos aulas de nuevas tecnologías, que ya son también ordinarias, yo creo, hoy en día en el ámbito educativo, pero tenemos también laboratorios de análisis, plantas de elaboración. Os he puesto alguna foto para que veáis un poco al alumnado trabajando. El enfoque de la FP tiene que situar las prácticas del alumnado, yo creo, en el centro de su experiencia educativa. No solamente me refiero a las prácticas, ese módulo de formación en centros de trabajo por el que mucha gente se acerca también a la formación profesional, ¿no?, sino en nuestra rutina, en las actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y desde ese enfoque yo creo que tenemos también que empezar a trabajar la sostenibilidad, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos porque colaboramos bajo el paraguas de la Asincar en este proyecto desde el curso pasado. Os pongo una imagen para que veáis un poco pues, la información que nos compartieron desde aquí, para que nosotros conociésemos también cuáles eran los objetivos del proyecto, ¿no? ¿Por qué lo consideramos nosotros interesante? ¿Qué fue lo que nos hizo decir que sí? Bueno, pues nosotros tenemos, para empezar, un contexto educativo que al principio tiene un marco muy grande, que yo creo que es el mismo marco que tenemos todos como sociedad, como empresa, como organismo, como sois vosotros, que es ese marco internacional de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y dentro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, si veis, hay un número 4 que pone educación de calidad. Y textualmente dice ese mensaje que tenemos ahí en la diapo, que incluye el aprendizaje permanente, la posibilidad de acceso al empleo y de garantizar al alumnado conocimientos teórico-prácticos para promover el desarrollo sostenible. Esto está redactado desde el punto de vista de la educación en general, en todos los niveles educativos. Sin embargo, si yo lo hubiera escrito para la formación profesional, realmente encajaría perfectamente, ¿no? El aprendizaje permanente, el acceso al empleo, los conocimientos teórico-prácticos. Luego nos vemos también interpelados, ¿no?, de manera muy específica para trabajar en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero luego, si cerramos un poco el marco, tenemos una nueva ley que salió el año pasado, en marzo, de ordenación e integración de la formación profesional, que incorpora, bueno, tiene otras muchas novedades, pero bueno, lo que nos importa aquí es que incorpora un módulo nuevo de sostenibilidad. Y ese módulo es sostenibilidad aplicada al sistema productivo, es decir, estará en todos los ciclos formativos. Lo que pasa que, bueno, lógicamente en cada familia profesional tendrá que enseñarla desde el punto de vista de los objetivos de su propio sector. Y también hay un módulo nuevo que es de digitalización, que estamos viendo además en todas las intervenciones, que van a tener que ir de la mano porque se van a ayudar a cumplir los objetivos, los resultados de aprendizaje unos de otros, ¿no? Bueno,
Ahí tenéis una frase que pone: incorporar la innovación, el emprendimiento, la digitalización y la sostenibilidad en una oferta formativa actualizada, atractiva y flexible, que dé respuesta a las necesidades de formación de la ciudadanía y las empresas. Pues claro, los docentes lo leemos y decimos, wow, ahí es nada, ¿no? Lo que nos dicen desde educación. ¿Es un reto? Sí. ¿Lo vemos difícil? La verdad es que sí. Pero bueno, como leí hace poco, más difícil es vivir en un mundo en el futuro donde no se considere la sostenibilidad. Eso sí que será difícil, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que asumir ese reto. Sí quiero aclarar que los alumnos que salen de nuestros ciclos formativos de ambas familias profesionales hace muchos años ya que dan contenidos en torno a bueno, al ámbito medioambiental, si queremos llamarlo así, ¿no? Se estudian los sistemas de certificación, se estudia la composición de los vertidos, qué tipo de residuos se generan, qué se hace con ellos, pero el cambio ahora tiene que ser cualitativo, ¿no? Porque no se estudian y se imparten desde ese prisma de la economía circular, ¿no? Y ese es el cambio, yo creo, que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Por eso he puesto ahí esas palabras de sensibilización, responsabilidad social, que empiezan desde luego también con la responsabilidad personal como ciudadanos, ¿no? Y luego, por supuesto, la innovación, que vemos que está impregnando todo, ¿no? También lo hemos visto en las aportaciones vuestras y de las empresas de cómo están trabajando en ese ámbito. Bueno, por lo tanto, la sostenibilidad tenemos claro que es un reto. Todos los retos requieren un plan de acción. Los docentes nos hacemos muchas preguntas. Es un tema prioritario que está sobre la mesa, pero a pesar de estar sobre la mesa, todavía falta que todo el tejido industrial lo considere una prioridad, es decir, que lo enfoque todo a través de ese objetivo de sostenibilidad. Creo que hace falta un punto de inflexión para que se acelere todo este proceso y quizás nosotros podemos hacer un poco de palanca, ¿no? A través de la formación, de la educación en general, de la formación y de la formación profesional en concreto, como impulsora, ¿no? Quizás podemos contribuir a acelerar ese proceso y hacerlo, por supuesto, junto con el alumnado. Esta imagen me gusta mucho, de Educación para el Desarrollo Sostenible, porque veis que ahí a la izquierda el botón amarillo pone capacitación, y pone capacitación para los docentes también, para los docentes en primer lugar. Entonces, claro que nosotros necesitamos recursos pedagógicos, pero ojo, también económicos, también estructurales. Es decir, hay que dar un impulso real a la formación profesional más allá de lo que aparezca, digamos, negro sobre blanco en el papel, ¿no? Es muy importante. La cultura científica también es muy importante. Nuestros ciclos formativos tienen una base científica y estamos viendo que esa cultura es, bueno, y con las recientes crisis que hemos vivido, pues vemos la importancia que tiene, ¿no? El protagonismo de los jóvenes. Nosotros tenemos alumnado, que creo que es una realidad en toda la formación profesional, cada vez más diverso en cuanto a edades, y está bien que sea así, puesto que la FP no solamente sirve para una formación inicial, sino para reciclarse, actualizarse, por supuesto para buscar empleo, pero la realidad es que este tema, yo creo que evidentemente los jóvenes ahora serán los que están más motivados, quizás porque ya han crecido escuchando estos mensajes, ¿no? Que no quiere decir tampoco necesariamente que haya calado en todos. Yo no estoy tan de acuerdo en que sean ya nativos, igual que tampoco creo que existan nativos digitales como tal. Esto es una gota que tiene que ir poco a poco, ¿no? Y ser joven solamente no es lo que te va a hacer luchar o promover estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero está claro que son los que tienen la edad para ir pensando en esto a medio plazo, y a largo plazo hablamos en el ámbito profesional. Y luego este trabajo cooperativo en red, este puntito azul cielo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros aquí, contribuir a difundir, a expandir el conocimiento y a trabajar de forma intersectorial. Aquí está la educación, está la industria, está la distribución, estáis vosotros como centro tecnológico, y bueno, me parece que es interesantísimo poder participar y escuchar todos estos puntos de vista, y que nuestro alumnado tenga este punto de partida para luego empezar a trabajar en el acceso a los contenidos que hemos generado. Y bueno, nosotros hemos puesto un pequeño grano de arena, pero entre todos, y que puedan testar y validar esa plataforma. Bueno, en educación se habla mucho del desarrollo de competencias, también en todos los niveles educativos. Antes era más típico de FP, ahora ya empieza a hablarse también en las sucesivas leyes educativas. Las competencias son un conjunto de conocimientos, pero también de habilidades y actitudes, y esto los departamentos de recursos humanos de las empresas lo saben muy bien, ¿no? Entonces, estas competencias, si las llevamos a esos objetivos de sostenibilidad, nosotros las hemos concretado un poco así, ¿no?
Tiene que haber competencias personales, la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento, que también está desde hace muchos años presente en la formación profesional. Pero claro, tiene que haber un compromiso en definitiva personal con la mejora medioambiental, ya no como estudiantes, como ciudadanos, como consumidores, como compradores incluso, en la manera en que seleccionamos, por ejemplo, en este caso los alimentos. Tiene que haber ese compromiso de base. Luego un compromiso social, porque, bueno, como nos decía Alicia, esta definición tan manida, pero que es real, ¿no? Que la generación de ahora no puede agotar los recursos que son de todos, también de las generaciones futuras, ¿no? Entonces tenemos que tener ese compromiso y la capacidad de planificar acciones que no dependan solo de nosotros, sino trabajar de forma coordinada y que llegue a toda la cadena productiva, a toda la cadena de valor. Eso también es fácil de decir, pero luego no es tan fácil encontrar los espacios para ponerse de acuerdo, ¿no? Para ponerse de acuerdo primero en lo que se tiene que hacer y después en cómo se va a hacer. Aunque ya hemos visto que, bueno, que ya hay muchas empresas en marcha y tienen, yo creo que, claro, que ser más, ¿no? Y luego las competencias profesionales, que estas llegan a ser específicas de cada sector, ¿no? ¿Qué tiene que entender el alumno en los ciclos formativos? Pues cómo deben modificarse los procesos productivos que le son de su incumbencia, de su sector, para cumplir con las exigencias de sostenibilidad. Entonces, bueno, aquí han salido ya un montón de proyectos con distintos enfoques. Nosotros hemos escogido estos 5, podrían ser otros. Proponer productos o servicios que sigan los principios de la economía circular. Es decir, no pretender ya generar en un producto que no lo cumpla o innovar, perdón, un producto que no lo cumpla o un servicio. Aplicar criterios de sostenibilidad a las cadenas de suministro en su conjunto. Nosotros aquí, bueno, como somos centro educativo no nos centramos tanto en el transporte porque nosotros no tenemos esa visión, no fabricamos para distribuir, pero bueno, hemos visto la importancia del transporte de las emisiones que ya nos han contado aquí. Prolongar la vida útil de los alimentos, que eso ayudará, por supuesto, a luchar contra el desperdicio, entre otras cosas. Buscar opciones para valorizar los residuos, como estáis haciendo muy bien aquí. Antes los residuos era algo que existía y ya está. Luego pasó a buscarse, digamos, una solución un poco más digna, ¿no? Pues ¿qué hago con ellos? Pues los doy a alimentación animal o a compostar. Pero ahora yo creo que todavía estamos dando un paso más, ¿no? Hay que dotarlos de valor, pueden ser materias primas para otras industrias, pueden generar otros alimentos distintos y ahora es verdad que hay ya muchas empresas, startups biotecnológicas también trabajando muchísimo en estos sectores, haciendo este upcycling, ¿no? De incorporando otra vez a las cadenas de valor lo que para una empresa era un subproducto, un residuo, ¿no? Y esto me parece interesantísimo que nuestros alumnos conozcan también estos ejemplos y que puedan pensar en lo que hacen a diario desde ese enfoque de la sostenibilidad. Y luego, desde luego, las nuevas tecnologías, claro, que, bueno, para la innovación en materia medioambiental y que, bueno, nuevas tecnologías también en sentido amplio, claro, digitalización o altas presiones, como nos comentabais antes. Bueno, nosotros como comunidad educativa pues tenemos un proyecto de salud y consumo responsable que a veces lo dedicamos, por ejemplo, a hábitos saludables y en otros números y en otros actos, digamos, de concienciación lo dedicamos, por ejemplo, pues en este caso, este ejemplo de portada que os he puesto de vivir con menos plásticos, que hablamos un poco de los tipos de plásticos, diferenciando pues el que es compostable del que es biodegradable, que no es lo mismo, es decir, un poco formación, concienciación. Por supuesto, reciclamos, tenemos contenedores donde los alumnos nos ayudan en un sistema pautado a ir los residuos que se generan dentro de la actividad educativa, que se reciclen también allí. Tenemos un sistema de gestión de residuos, nuestros compañeros de química que tienen muchas horas, por supuesto, de laboratorio, han generado un sistema que implementan también con el alumnado. Claro, esto pues me da miedo ponerlo en grande porque es que son cosas como que hay que hacerlas, que había que hacerlas ya. Bueno, las estamos haciendo, pero claro, es como un básico, ¿no? Es como, vale, si lo hacemos en casa como ciudadanos, ¿por qué no lo vamos a llevar al cole, ¿no? O en este caso al instituto, para el alumnado de secundaria y para nuestro alumnado también de ciclos formativos. Pero bueno, evidentemente es un punto de partida que tenemos que seguir desarrollando e implementando bajo este nuevo prisma, ¿no? Entonces está claro que los docentes tenemos que capacitarnos y promover de forma eficaz la sostenibilidad, en este caso en aulas, en laboratorios y en plantas piloto, ¿no? Entonces he puesto la cinta métrica porque es como, no se ve ahí muy bien en el fondo oscuro, medir, la importancia de medir, ¿no? Que hablamos un poco, medir nuestros impactos, es la única manera de luego poder proponernos un objetivo de mejora que no tiene que ser muy exigente al principio, pero que tiene que ser real.
El microscopio como símbolo un poco de la investigación y la innovación, ¿no? En todo este pensamiento, pensar de forma diferente, como decíais, para empezar a plantear objetivos que también sean diferentes. Y luego, pues, por supuesto, la digitalización y las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, los he ilustrado un poquitín con fotos de nuestras instalaciones. Hablando con los compañeros, una de las primeras cosas que salió fue medir ese gasto, ese consumo que hacemos de agua y poder proponer objetivos de reducción de consumo, ¿no? Estos son los chicos de los ciclos de química. Bueno, nuestro instituto está en un entorno precioso y pasa al lado el río Nora, ¿no? Entonces, pues hacen también sus prácticas tomando muestras de agua y realizando distintas mediciones, ¿no? Y esa manera de medir creemos que es importante. Bueno, antes hablabas de la magalla, pues nosotros hacemos sidra siempre el primer trimestre, igual que se hace en Asturias. Nosotros vamos encajando también nuestras enseñanzas y nuestras actividades con el calendario normal de la producción de alimentos, en este caso que tiene estacionalidad como la sidra, ¿no? Es una imagen de la prensa que tenemos en el Yagar y lo he puesto como ejemplo de que, bueno, nosotros cada año podemos hacer distintas elaboraciones, algunas de ellas nuevas, pero claro, no empezaríamos por las nuevas, es decir, empezaríamos por las mejor conocidas y tendríamos que pensar en qué etapas de esos procesos productivos nosotros tenemos más margen de mejora. Desde el punto de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la economía circular, ¿no? Entonces, bueno, nos proponemos este año empezar por ahí y desde luego aprovechar el nuevo módulo de digitalización. No sé si lo comenté antes, pero tanto el módulo de sostenibilidad como el de digitalización no son obligatorios todavía, son obligatorios a partir del curso 24-25, pero bueno, es evidente que tenemos que ir calentando motores, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Ir preparándonos. Y aprovechar el nuevo módulo de digitalización también pues para actualizar, por ejemplo, nuestros sistemas de gestión de stock, gestión de compras, y eso yo creo que nos puede ayudar también. No son módulos que tengan mucha carga lectiva, pero yo creo que porque nacen ya con esa idea de que realmente tienen que ser como el hilo conductor, es decir, el resto de módulos son los que tienen que permear a estos nuevos módulos de sostenibilidad y digitalización y realmente que nosotros seamos capaces de aplicarlos con la transversalidad suficiente como para que puedan integrarse. Por eso digo que es un reto, pero bueno, estamos poniendo todo de nuestra parte. Bueno, y para terminar, creemos que la formación profesional puede contribuir de forma eficaz. Tenemos que ir desplazando esos procesos tradicionales, digamos, de elaboración de alimentos por otros que logren mayor eficiencia, ¿no? y que se ajusten cada vez más a los principios de la economía circular. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Creo que me ha ajustado bastante bien. Sí, sí, sí. Y vamos ya con un pelín de retraso. Vale, no sé si hay alguna pregunta entre la audiencia o que lo veamos en el chat. No, quédate por ahí, ¿no? Déjame así compartir, yo creo. Una reflexión. Si no, o sea, ahora al escucharte, o sea, que seguramente será pregunta estrella y será complicada, yo creo que ya nos has dado, o al menos divisado alguna respuesta, pero ¿cuáles son los principales retos que os planteáis a la hora de implementar estos nuevos módulos de sostenibilidad y de digitalización? Pues mira, no tenemos todavía muchos detalles hasta que empiece efectivamente la aplicación efectiva. Yo creo que el reto está, como os comentaba, en esa baja carga horaria que tendrán y que supone un reto digamos, de coordinación para ser capaz de esos contenidos que se verán en esos módulos, ejecutarlos como corresponde en la formación profesional, que ya digo que nace con esa mentalidad de que el alumno haga las cosas, que las haga, no solamente que las lea, que se las explique, sino que pueda desarrollarlo con todas estas acciones que tenemos pensadas, ¿no? Pero al final el horario lectivo es limitado. A veces la aparición de cosas nuevas supondrá la desaparición de otras. Y luego, como digo, los profesores yo creo que también tienen que dotarnos de más herramientas que la que tenemos ahora, que es un sistema que presenta cierta rigidez en cuanto a horarios y que tampoco a veces a los profes nos permite trabajar en esos proyectos de innovación tanto como nos gustaría, ¿no? Luego eso es un reto donde nosotros pondremos todo de nuestra parte, pero ya digo que necesitamos también dotación en recursos, no solamente económicos o estructurales, sí. Humanos también seguramente, sí. Sí. Si hablabas de, por ejemplo, yo me imagino que también la capacitación, ¿no? Del profesorado para poder adaptarse a
a este nuevo, voy a llamarlo plan, o sea que al Sí. final también requiere su Sí. tiempo no solamente los conocimientos teóricos, sino el cómo Sí, implementar. al final cuando hay cosas nuevas supongo también que empezarán a llegarnos opciones de cursos que plantee la consejería para, digamos, poder formarnos más en materia, en esta materia, digamos, nueva, a ver si me explico, nueva desde el punto de vista del currículo de la sostenibilidad. Y sobre todo eso, que como va a ser específica de cada sector, va a ser difícil a veces que las formaciones se ajusten, es decir, yo entiendo que serán en un plan más general y que luego nos tocará ver en nuestros sectores cómo podemos nosotros desarrollarlo con las instalaciones que tenemos cada uno, ¿no? Que son distintos, por supuesto, pues en el ciclo de panadería, bollería, o sea, donde se trabaja en obradores, pues por ejemplo será distinto al nuestro, donde tenemos pues plantas, digamos, más diversas o equipamientos más diversos, ¿no? Entonces cada uno en su ámbito tendrá que aplicarlo. Vale, genial. Me ha gustado dos cosas que has comentado, lo del tema de ejercer, que la educación ejerza como palanca, digamos, para que estos nuevos modelos, estos nuevos conceptos, ¿vale? Se vayan integrando cada vez más en la sociedad. Y luego la parte, ¿no? de utilizar las instalaciones a nivel de plantas piloto, de laboratorios del instituto, como, bueno, es como vuestro laboratorio, ¿no? Lo que se suele llamar, o sea, lo que suele llamar por Europa el Living Lab, el laboratorio viviente, ¿no? El al final aplicar esa teoría que se aprende en las aulas en un espacio relativamente controlado, como son estas plantas piloto, estos laboratorios, para luego ser capaz, digamos, ya de saltar a escenarios pues, más abiertos y con menos control, como puede ser las industrias, ¿no? Realmente las industrias ponen en marcha plantas piloto para evaluar proyectos. Nosotros ya tenemos la planta piloto, lo que tenemos es cambiar el enfoque, ¿no? Estamos en ello, tenemos toda la intención. Genial, pues muy bien, pues Marta, pues muchas gracias por la charla, por la participación. Y con esto, a menos que haya alguna última pregunta, última oportunidad para comentar alguna cosa. Vale, si no, lo que pretendíamos con esta jornada era mostrar esta temática que a día de hoy pues es una temática estratégica y crucial para el futuro, como es la sostenibilidad desde diferentes ángulos, desde la parte formativa, como acaba de mostrarnos ahora Marta, en la parte de formación profesional. Empezamos mostrando una plataforma formativa que es diferente porque es online, es aprendizaje tipo e-learning, que también es diferente, como es el Susfood Degree. Luego tuvimos toda la parte de innovación y parte tecnológica, pues que nos ha mostrado tanto las empresas como Bruno, incluso en algún punto de la charla del instituto, y esa parte de testimonios empresariales que yo creo que pueden ser muy inspiradores, ¿no? A nivel de, nos ha mostrado pues, el itinerario que han seguido en materia de sostenibilidad, nos ha mostrado diferentes proyectos estratégicos y acciones futuras, ¿vale? Entonces, bueno, con esto yo creo que a modo de conclusiones podemos cerrar aquí el webinario. Disculpad el retraso que hemos ido arrastrando de las diferentes charlas. También disculpar porque parte de este retraso se ha debido a problemas técnicos que tendremos que ir solventando. Al final son muchas personas hablando desde diferentes puntos con un programa bastante concentrado. Entonces, bueno. Así que nada, muchas gracias a todos por la participación, ponentes, audiencia y animaros, como os decía al final de mi charla, ¿no? A echarle un ojo a esa plataforma Susfood Degree. Creemos que es una plataforma interesante. Si necesitáis algún apoyo para implementarlo en vuestras organizaciones, dudas, lo que sea, pues aquí estamos los socios del proyecto y os seguiremos contando historias del proyecto. ¿Vale? Muchas gracias a todos.